Amada Iglesia, la saludo con la santa paz de Cristo. La semana pasada estábamos hablando de cercos y de diferentes tipos de cercos. Sabemos que hoy nuestro país está viviendo, nuestra ciudad está viviendo unos cercos. Hemos hablado de los cercos de la familia disfuncional, hemos hablado del cerco de un padre áspero, el cerco del divorcio, el cerco del pecado, el cerco de un trabajo que muchas veces no fluye, no nos sentimos felices y nos sentimos como ahogados. El hombre desde que nace está en diferentes situaciones en cercos, pero el cerco más terco es el cerco del pecado, que muchas veces nos asedia. Entonces, amados hermanos, hoy nuestra ciudad de Santa Cruz vive el asedio de un cerco y esperamos que en breve se pueda solucionar. Hoy quiero hablarles de el censo, pero no del censo con consenso. Quiero hablar del censo espiritual. ¿Qué es el censo espiritual, mi queridos hermanos, querida familia? Hoy tenemos también y continúa el país clamando censo a capa y espada por las connotaciones económicas, por la política, por la distribución de recursos, competencias en la salud y la educación. Y también se habla de censo por la distribución de escaños legislativos. Entonces, amados hermanos, pero principalmente quiero hablar de un censo como para hacer un escáner de cómo está nuestra vida espiritual. Esos son los diferentes motivos que están llevando a un censo de población y vivienda, pero yo quiero remitirme a otro tipo de censo en este día, el censo espiritual. Dios en estos días puso en mi corazón hablar de este tema y prácticamente estamos en el 20º día de Santa Cruz y hemos entrado a un paro nacional. Entonces, pero el censo todavía está en suspenso, valga la rima. Entonces, creo que más que un censo de población y vivienda, yéndonos más profundamente, nuestra nación, nuestro país, nuestra Santa Cruz necesita que se haga un escaneo, que se haga un balance, un recuento de cómo está su censo espiritual. ¿Qué sería este censo espiritual? Creo que los bolivianos hoy no identificamos fácilmente este tema. Pero la palabra de Dios siempre nos va guiando al querer hacer un recuento de cómo está nuestra vida en lo espiritual. La palabra nos anima precisamente en un pasaje que dice así: oh Jehová, tú me has examinado. Salmo 139:1. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, que tú lo sabes todo, detrás y delante de mí me rodeas. Vamos a orar. Padre, quiero entregarte esta palabra, quiero entregarte, Señor, este tiempo, en el nombre de Jesús, que usted nos pueda guiar, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. La palabra también continúa diciendo, mis hermanos: examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en tu camino eterno. Un censo espiritual es como un incienso puro que nosotros vamos a levantar al cielo y que salga del corazón, que llegue al alma para llegar al cielo. Esa es la idea de este pueblo, que es un pueblo valiente, de este pueblo cristiano, que es un pueblo valiente, esforzado, pero muchas veces está siendo carente de la verdadera necesidad que tenemos en este tiempo.
Y es lo que yo pienso que con este censo el pueblo debe hacer. Un censo celestial, un censo espiritual que sea como un espejo que refleje nuestra condición espiritual. ¿Para qué? ¿Para qué sería? Para que a través de este sondeo preciso, esta tomografía, vamos a llamarla así, rigurosa, sepamos cómo estamos los bolivianos, los cruceños, los creyentes, los cristianos, los patriotas, todo el pueblo. Delante de los ojos de Dios, delante de un país, estamos ahora que evidentemente se ha extraviado, se ha dividido y hemos perdido el rumbo y hemos perdido la dirección de caminar juntos. Unos por un lado que dicen tener la verdad y otros por otro lado que decimos tener la verdad también. Mis queridos hermanos, esto nos debe llevar a reflexionar qué es lo que ha pasado. En este tiempo el honor se ha desechado, el deber y las obligaciones se han ignorado, la dignidad se ha despreciado, la palabra de Dios ha dejado de ser el marco, ha dejado de ser la norma de conducta a la cual nosotros sujetarnos para tener una buena dirección en las diferentes situaciones. Jesús, cuando estábamos en diferentes situaciones, Él siempre tenía una palabra sabia. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros si somos seguidores de Cristo? Deberíamos decir, ¿qué haría Jesús en mi lugar ante esta situación? Hemos perdido el temor a Dios. Como decía la palabra, ya no es como era antes, lámpara a mis pies y lumbrera en mi camino. Ahora nos dejamos conducir por huecas filosofías, como dice Colosenses. Nos dejamos conducir por ideologías, nos dejamos conducir por el humanismo secular y nos hemos olvidado de la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría que viene de lo alto nos dice la palabra que es pura, pacífica, benigna, amable. No tiene hipocresía, dice. Nos da certidumbre. Y ahorita no estamos viviendo esa situación. Por eso más que nunca tenemos que hacer este escaneo, este censo espiritual. Se han antepuesto los intereses personales, mis queridos hermanos, ideológicos, políticos, ante los sagrados intereses de lo que nos indica la palabra que debemos hacer, ante los sagrados intereses de la patria, ante los sagrados intereses del bien común. Entonces nos han cooptado, aquellos que están en eminencia se han cegado al clamor de todo un pueblo que anhela paz, que anhela pacificación. Pero ¿cómo vamos nosotros a encontrar la paz y la pacificación si no caminamos con el príncipe de paz que es Jesús? No hay peor prisión, mis queridos hermanos, que la que encadena el alma a través del orgullo, la soberbia y el egoísmo que cada vez nos alejan más de Dios. Santiago 4:6 nos dice: por Él da mayor gracia, dice, y esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hemos tomado en cuenta las recomendaciones del padre de esa gran nación americana, la nación evangélica más grande de la tierra, con más de 150 millones de cristianos, que decía ese padre de esa nación, George Washington, decía que es imposible gobernar una nación sin la ayuda de la palabra de Dios. Bolivia necesita urgentemente hacer un censo espiritual. He comprendido en estos 18 días de paro, querida iglesia, que primero que nada necesitamos una reforma, un censo espiritual. ¿Por qué? Porque hemos llegado a estos niveles tan delicados de desacuerdo, de desunión, de tensión, de paros, de agresión y de división entre bolivianos. ¿Por qué hemos llegado a esta situación? Es porque no tenemos una dirección correcta en este momento. Porque la palabra de Dios nos dice
que el pueblo gime cuando el impío gobierna, pero la palabra de Dios también continúa diciéndonos que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Entonces, obviamente la respuesta no se va a hacer de esperar, y estamos bajo un sistema espiritual anticristiano operando libremente, que se debe identificar y combatir no con armas materiales, sino con armas espirituales, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, nuestra lucha no es contra los gobernadores, nuestra lucha no es contra el presidente, nuestra lucha es contra potestades y huestes espirituales de maldad. Amados hermanos, hemos sido presa de los cercos más oscuros del corazón, dentro del interior de todo el pueblo, de las ambiciones, del dominio, muchas veces de la venganza de líderes, del resentimiento de políticos, incumpliendo deberes, queriendo prorrogarnos, queriendo aprovecharnos, queriendo cambiar la verdad por la mentira. Hemos sido presas del cerco del pecado. Cada quien quiere hacer prevalecer su posición, cada quien quiere hacer prevalecer su religión, su ideología. Y hoy Bolivia necesita desesperadamente, mi querido hermano, de que entremos en tiempos de refrigerio, de conciliación, de unidad, de caminar juntos por el bien común. Poco más o menos hay gente que se cree semidioses. Poco más o menos estamos constantemente jugando los juegos peligrosos de ser jueces, de ser virreyes, de ser magistrados, de ser gurús, que nosotros sí tenemos la respuesta. Pero nos hemos olvidado que nos hemos fijado en la paja del ojo ajeno, pero tenemos una viga en nuestro propio ojo. Creo que es tiempo de examinarnos profundamente, como dice la palabra, y antes de continuar estos juegos peligrosos, debemos empezar a dejar de juzgarnos, de confrontarnos, de reconocer nuestras debilidades, nuestra fortaleza, y saber que juntos somos complementarios. Hay una sinergia que crece cuando el país se une, cuando las iglesias nos unimos. Entonces, amados hermanos, no me rindo y no me canso de decir 2 Corintios capítulo 7, 13, que si mi pueblo se humillare, en medio del cual mi nombre es invocado, y si oyeren, yo escucharé desde los cielos, y si se convirtieren de sus pecados, yo los sanaré y sanaré su tierra. Amados hermanos, Bolivia está enferma en estos momentos. Bolivia está herida y necesitamos de médico. Y necesitamos no de cualquier médico. Necesitamos del médico de médico, que es Cristo Jesús. Necesitamos urgentemente de un censo espiritual. La situación del país no será que está tan mal, porque como creyentes no hemos cumplido, hemos sido omisos, no hemos cumplido los desafíos que Dios nos dio a través de su palabra, de ir a ganar a los perdidos, de ir a cumplir la gran comisión. ¿No será que estamos demasiado entretenidos con nuestros programas, con nuestros proyectos, muchas veces de ellos personales, y no hemos olvidado de los sueños de Dios? Nos hemos descuidado en discipular a las naciones. Nos hemos olvidado de ir a discipular a todas esas comunidades originarias que no tienen a Cristo como centro de sus comunidades, y que muchas veces los criticamos y los observamos y decimos que están equivocados en sus creencias ancestrales, como yatiris, como vamos a decir, como hechiceros, con todas su cosmovisión. Entonces, hermano, ¿no será que nosotros hemos fallado? ¿Y cuántos años? Cada 10 años se hace un censo. ¿Será que nosotros desde hace 10 años nos hemos preocupado por ello? ¿Será que nosotros nos hemos preocupado de llevarles la palabra de Dios como
lo hacía en los tiempos de Elías. El Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, que daban la vida por ir a llevar la palabra, que se arriesgaban para ir al África, que se arriesgaban todo, como Hudson Taylor, que se arriesgó para ir a la China y ofrendó a su esposa. Sus 2 hijos murieron allá. Él dio su vida prácticamente por el Evangelio. ¿Será que nosotros no estamos achacando demasiado a las huestes espirituales de maldad, al diablo, y no estamos haciendo lo que deberíamos hacer? ¿Será que no es tiempo de que nosotros nos levantemos para levantar más misioneros, para levantar más hombres de Dios que vayan a las naciones, a las 36 naciones de Bolivia, llevando la palabra a esos pueblos perdidos, a esos grupos originarios? Querido, Dios está hablando a mi corazón de una manera fuerte en estos días. Y creo que hemos sido omisos. Nos hemos quedado en la zona de confort muchas veces y nos hemos olvidado de lo importante. Nos hemos preocupado de lo urgente, pero no de lo importante, mis queridos hermanos. Entonces, en esta mañana rescato lo que dijo en la concentración y en la marcha alguien que lo tengo en mi corazón, que el éxito de una iglesia no se mide por cuántos miembros tiene, sino por cuántos misioneros está llevando a alcanzar a los no perdidos. Necesitamos hacer un censo espiritual, mis queridos hermanos, y reconocer cuáles son nuestras omisiones, nuestras faltas. Necesitamos, queridos hermanos, empezar a predicar la palabra fuera de tiempo y a tiempo, a los vecinos, a nuestros amigos, y no quedarnos pescando en la pecera, no quedarnos pescando en la iglesia. Amados hermanos, tal vez ya no habrían tantas dificultades en Bolivia si nosotros hubiéramos atendido la gran comisión. Pero estamos ahora cómodos y muchas veces susceptibles, aún en medio de la iglesia. La situación del país, con esto termino, mis queridos hermanos, es reflejo de cómo está la iglesia. Dime cómo está la iglesia y te diré cómo está tu nación. Dime cómo está la iglesia y te diré cómo está yendo tu país. Dime cómo está tu iglesia y te diré cómo está tu familia. Dime cómo estás tú y te diré cómo está tu casa, tu hogar. Entonces, amados hermanos, tenemos el país, los gobernantes que nos merecemos. Pues necesitamos levantar una generación joven que no pierda el objetivo de ir y cumplir la gran comisión. Termino con 3 puntitos prácticos. Debemos hacer un censo espiritual. ¿En qué cosa? ¿Cuántas vidas hemos ganado para Cristo en estos últimos 10 años? Pregúntate. Si tú tienes más de 10 años de creyente, si tienes más de 5 o 5, ¿cuántas vidas has ganado? Haz un censo. ¿Has contado en tu familia cuántos parientes has ganado para Cristo? ¿Será que no hay familia que todavía no has alcanzado? ¿Toda tu familia está empadronada en las listas del libro de la vida allá en el cielo? Son preguntas que te hago para que de manera práctica tú las puedas hacer. ¿Apoyas una pequeña familia de predicación para ganar las almas perdidas? ¿Cuántos misioneros estás apoyando para que sean enviados a ganar a los pueblos indígenas originarios que están perdidos y que son los que curiosamente nos bloquean muchas veces? Son muchas veces los que no tienen una orientación del cielo y que debemos alcanzarlo. Si no has hecho nada por los misioneros, pídele perdón a Dios. Pídele que Dios te guíe y te muestre el propósito. Si has sido piedra de tropiezo para alcanzar estos propósitos, estos sueños de Dios, arrepiéntete, porque no hay misión más importante en este mundo que el de ganar las almas que están perdidas. De nada nos servirá el censo 2023
si no cumplimos la gran misión de Dios de alcanzar a aquellos que están perdidos. No dejemos de enfocarnos en Jesús. Siempre tenemos que estar enfocados en el centro de todo, que es Cristo Jesús. Él es el centro de la iglesia. Él debe ser el centro de tu corazón. Él debe ser el centro de tu trabajo, de tu casa, de tu familia. Hagamos un censo espiritual y volvámonos a Cristo para alcanzar a los que están perdidos, y aprovechemos este tiempo de crisis, tiempo de oportunidad para ganar a aquellos que están solos, aquellos que están con temor, con miedo, porque con Cristo Jesús no tenemos temor, no tenemos miedo, y tenemos certidumbre de que Él todo lo tiene bajo su control. Voy a orar. Padre, gracias, Señor, por esta palabra. Padre, pido para que levantes muchos Abraham, muchos Elías, muchos que dejaron su tierra y su parentela, Señor, para ir a alcanzar a los perdidos, que dejaron la comodidad, Señor, para, Señor, alcanzar a tanta gente. Queremos pedirte, Señor, que nos ayudes a hacer un censo espiritual, que nos ayudes a hacer un censo celestial donde sea guiado por ti, para identificar a aquellas personas de nuestra casa, de nuestra familia, que están perdidas, que están necesitadas, que necesitan de salvación. Bendito sea tu nombre, Señor. Te adoramos. En este domingo te exaltamos. Reconocemos que tú eres el Dios que está por encima de todas las cosas, Señor. Y nada escapa a tu control. Gracias. Bendice a cada uno de los que está acá. Y si alguno no tiene la certeza de tener a Jesús en su corazón para ir a ganar las almas, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, abro las puertas de mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador suficiente. Escribe mi nombre en el libro de la vida allá en el cielo, y tenme en cuenta ante tus escogidos el día que tú me llames. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga.